Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Efraín Villegas, marinos, discos, ángeles y más. Bueno, a todos nos encanta ver comer así a nuestros peces. Que coman rapidísimo, que se mueran por la comida, que se peleen por ella, eso es lo que nos encanta. Y obviamente darles de comer muchas veces porque eso hace sentir que entre más coman, más sanos van a ser. Esa es una idea que tenemos los humanos y que no es tan cierta, pero ese es muy común. Entonces, el problema que empieza realmente cuando no solo es que queremos darles de comer, sino cuando queremos darles lo mejor. Y cuando buscamos opciones, miren todo lo que hay. Y esta es una micromuestra, ¿no? Hay 50,000 opciones para dar de comer. Y todos dicen que son lo mejor, que son lo único, que son lo máximo. Importadas de Asia, estos son de cera, estos son de Estados Unidos. Acá tenemos más americanos, algunos europeos, también hay comida europea, estos son europeos también, y todos dicen que son la mejor comida y que si no les das de esa comida, los peces no la van a hacer. Pero también tenemos marcas nacionales, Bioma, que ya lo conocemos, fuimos a la fábrica, vimos cómo lo hacen todo esto. Pero hay 1000 opciones, hay de colores, para otros colores, para menos colores, para plecos, para super flakes, rainbow flakes, color flakes, garlic flakes, o sea, para betas, ¿no? Cada marca tiene su específico también, algunas para crías, tenemos de todo. Y pues otras marcas nacionales, lomas, una espirulina específica para cíclidos, luego hojuelas básicas, de todo un poquitín, ¿no? Y para terminar la diamolar tenemos los liofilizados. ¿Qué es eso? Alimentos secos o secados, dejando todas las proteínas. Tenemos alimentos para bebés, tenemos de todo un poco, los liofilizados Artemias tubifex. Tenemos aquí unos camaroncitos que sirven para las tortugas, pero también dicen que para los peces son perfectos. Entonces, híjole, es un abanico impresionante de opciones que difícilmente vamos a poder escoger cuál es la mejor o cuál no es buena. También, y para terminar la de amolar, tenemos los congelados. Los que van en el congelador y que se supone que son lo mejor que existe también. Y ahorita analizaremos un poquito estos misis, pero también es lo mejor que existe. Estas son unas empresas americanas. También tenemos alimento congelado hecho en México, alimento congelado hecho por nosotros. Giants Food es hecho en México, mucha gente lo conoce, es bastante bueno para los discos. Pero ¿cuál es el mejor? ¿Cuál es el que vamos a escoger? ¿Qué le debemos de dar de comer a nuestros peces? ¿Cuál es mejor que otro? Vamos a analizar en este video. Antes que nada habría que entender que pues hay diferentes tipos de peces, ¿no? No es lo mismo estos peces payaso criados en cautiverio y marinos que algunos otros peces marinos capturados en la libertad. Ya de ahí la nutrición debe ser diferente, están acostumbrados a cosas diferentes. Hay marinos herbívoros como esos cirujanos que están ahí y que son capturados, entonces ellos estaban acostumbrados a comer alga en el mar todo el día. Y ahora les tenemos que dar de comer algo que los nutra similar a eso, ¿no? Los peces payaso que están ahí, pues son criados en cautiverio, esos comen de todo, no tienen problema, no estaban acostumbrados. Pero dentro de estos mismos marinos que tenemos por aquí, pues capturados todos, también está, por ejemplo, ese cardenal rojito que ahorita lo vamos a ver. Estos son cirujanos, estos comen algas, es lo que les decía. Entonces, ahí está el cardenal ese cardenal es carnívoro principalmente, ¿no? Y viene del mar, entonces tiene que estar acostumbrado a que le demos algo de comer de carne y silvestre o lo más parecido a lo silvestre. Pero esos son marinos, imagínense todavía si queremos pensar en agua dulce la gran variedad que hay. Estos animales hechos por el hombre ni siquiera existen en la naturaleza. Entonces no sabemos realmente qué comerían en la naturaleza porque no existen en la naturaleza. Entonces, ¿qué comen? Pues lo que el hombre dice que comen. Y si el hombre dice que necesitan más proteína o menos proteína, pues se les da. Entonces, estos, por ejemplo, totalmente por el hombre. Estos nacieron en casa, ya es como la 4ª o 5ª generación. Entonces, estos comen pues de todo lo que yo les ofrezco porque es lo único que hay. Entonces, ¿quién decide cuánta proteína necesitan, cuánta grasa y todo? Pues yo, ¿no? Estas otras también nacieron en casa. En la naturaleza estas no existen tampoco, entonces tendría que ser pues lo que uno decida o lo que los humanos decidamos darles de comer.
y los requerimientos pues uno los decide porque ellos no existen en la naturaleza. Estos hay en la naturaleza, sí, pero estos son criados en cautiverio, ya son tercera o cuarta generación de aquí de la casa. Entonces también son animales que nacieron aquí, que han crecido aquí, sus papás nacieron aquí, sus abuelos nacieron aquí. Entonces pues al final del día la nutrición la damos nosotros. Estas especies pues lo mismo, es otra especie totalmente diferente, en la naturaleza no existen, hay muchísimas especies que no existen en la naturaleza y pues entonces pues, la nutrición la decidimos nosotros. Estos de aquí abajo sí son de la naturaleza, estos son capturados en agua dulce, algunos no todos, pero muchos sí, los plecostomos estos raros, y entonces hay que tratar de simular lo que comerían en el Amazonas, ¿no? Entonces no está tan fácil darles los sustitutos. Los molis, que son más como herbívoros, a pesar de que son peces muy, muy comunes, pues son más hacia herbívoros, ¿no? Les gusta más el alimento con plantas. Entonces, primero hay que saber qué pez tenemos, estos grandes cíclidos que uno piensa. Esto es carnívoro, los frontosas son más carnívoros, los mumbas son más herbívoros. Entonces, siempre mezclas africanos y crees que son carnívoros o difícilmente crees que son herbívoros. Los ángeles que les decía, pues de todos un poquitín. Esto en la naturaleza comen insectos y comen plantas. Entonces hay que tratar de simular lo que alguna vez comieron sus antecesores, porque estos, como les digo, ya son generaciones criadas por el hombre. Lo mismo estos discos, también son criados por nosotros. Entonces, al final del día, pues estos animales que no existen en la naturaleza, estos discos tampoco existen en la naturaleza, esos colores no existen. Pues bueno, son el humano quien tiene que decidir. Estos ángeles, a pesar de que son una especie que existe en la naturaleza, ninguno se parece al ángel salvaje. Entonces, pues tampoco existiría en la naturaleza ninguna de estas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver? ¿Cómo le vamos a saber? ¿Cómo vamos a aprender qué nutrición sería la mejor para todos ellos? Pues vamos a empezar a intentar clasificarlos en herbívoros, en carnívoros y omnívoros según su dieta natural. Eso nos ayudará un poquitín para saber qué onda. Entonces los peces herbívoros se alimentan principalmente de plantas. Su sistema digestivo está hecho para digerir plantas, muchas fibras. Los clásicos son los plecos, esos solamente comen más plantas que otra cosa. Las carpas koi también son otra de las que comen muchas plantas. Y su sistema digestivo está hecho para eso. Si le metemos muchas proteínas, pues se pueden meter en problemas. Los cíclidos africanos, la mayoría de las veces pensamos que son carnívoros, pero todos los mumbas son herbívoros, por eso se llaman mumbas, porque comen plantas de las piedras, de las rocas. Llegan a comer algo de proteína, pero la mayor parte del tiempo son herbívoros. ¿Y qué digamos de los cirujanos en el agua salada? Son herbívoros, son como las vacas del acuario marino. Entonces estos son herbívoros. Tenemos del otro lado los carnívoros, los que comen principalmente carne, o casi pura carne, que está su organismo diseñado para manejar esa cantidad de carne que comen, como los tiburones. Su hígado funciona muy bien con las proteínas. Los peces ángeles, pues en general son más hacia carnívoros, también pueden ser considerados omnívoros, pero en general son más hacia carnívoros. Y pues algunos cíclidos también, como este frontosa, estos son carnívoros los frontosas. Los cíclidos americanos, la mayoría son carnívoros, como este Oscar. ¿Y qué digamos de los clásicos carnívoros en Sudamérica? Las pirañas. O en agua salada, peces que son carnívoros totalmente, como los peces escorpión. Esto no nos hace comer más que alimento vivo en carne, peces. Y finalmente los omnívoros, que afortunadamente son la mayoría de los peces, y más actualmente criados en cautiverio, ¿no? Que su organismo está hecho para comer plantas, pero también proteínas, y manejan perfectamente las proteínas en los alimentos, igual que las plantas en los alimentos. O la deficiencia de las mismas las manejan mucho mejor. También tenemos los guppies, los molis dentro de estos grupos, que serían como lo más común. Pero tenemos también los tetras, hay muchísimos tetras, o sea, tetras hay miles. Entonces estos también son omnívoros, eso es una gran ventaja. Estos también son omnívoros, aunque estos, acuérdense que no existen en la naturaleza. Y en agua salada, pues los principales omnívoros son los peces payaso. Sobre todo los criados en cautiverio que comen de todo un poquitín. Ahora, los peces obtienen su nutrición principalmente de las proteínas y de los lípidos.
Y aquí vemos la cantidad de proteínas que necesitan, depende de la edad y depende de los hábitos alimenticios. Entonces los carnívoros, los herbívoros, detrívoros, desde 15 hasta 45% de proteína necesitan. Y esto es lo que principalmente viene en los botes de la comida, desde cuánto tienen de proteína, cuánto tienen de lípidos. Entonces siempre que revisen un bote de comida para peces va a venir ahí pues la cantidad de proteínas y de grasas principalmente que tienen. Todos tienen un chorro de componentes, muchos usan harina de pescado, algunos harina de crustáceos, algunos harina de pescados más finos, menos finos, o sea con más grasas o menos grasas. Pero al final el análisis proteico sería este, por ejemplo, este tiene 50 con 15% de grasas. Este es un alimento bastante, diríamos, bueno, que trae mucha proteína y mucha que vienen ahí en el bote, pues les vamos a causar problemas porque estos herbívoros no necesitan tanta proteína. Estos necesitan mucha menos proteína, necesitan más plantas y entonces tanta proteína va a dañar su hígado y sus riñones y a la larga se van a morir por comer un alimento con demasiadas proteínas. Entonces es importante primero saber qué especies queremos alimentar y segundo las cantidades de proteínas que trae el bote de alimento. Muchas proteínas, especies carnívoras. Poquitas proteínas, herbívoros. Medianas, omnívoros. Afortunadamente la mayoría de las especies que podemos tener se consideran más hacia el grupo de omnívoros. Entonces tendríamos que tener alimentos que trajeran desde un 20 a un 45% de proteínas, con un 3 a 15% de grasas para que tuvieran energía. Y bueno, todos traen vitaminas y minerales y muchas otras cosas que en general todos los botecitos traen más o menos cantidades suficientes para los peces. Entonces depende de nuestra especie o lo que queramos alimentar, veamos la cantidad de proteínas y entonces podremos escoger el alimento más apropiado para nuestros peces. Vean los botes, revisen los botes, vean qué especies tienen y escojan un alimento adecuado para ellas. No por ser importado es más bueno, los importados y los nacionales tienen casi la misma cantidad de proteínas. Aquí se pueden ver en todos estos importados, tienen proteínas muy similares a los nacionales. Entonces al final del día vean nada más su alimento. También vean el precio, porque pues a veces el precio tiene mucho que ver, depende de la cantidad de peces que tengamos, a veces tenemos que comprar muchísimo alimento, estar comprando mucho alimento. Entonces vean que traiga proteínas suficientes, que traiga grasas suficientes y con eso sus peces van a estar creciendo muy bien. Hay unos que traen estos de Color Flakes, que traen algunos colorantes naturales. Y bueno, pues si quieren que sean más coloridos, pueden conseguir unos de esos también, de la marca que ustedes consideren necesaria, o de la que sea fácil de conseguir cerca de su casa, ¿no? De un acuario cerca de su casa. Porque a veces pues no podemos conseguir una tal o cual marca. Entonces, no por ser importada es mejor, yo creo que las nacionales son muy buenas. De hecho, yo llevo ya varias generaciones de discos, de ángeles, de peces payaso, de africanos, de cíclidos, con marcas nacionales, muy buenos resultados, sin mayor problema. Bioma sobre todo es lo que más uso y me va muy bien.